Las lecturas que se están dejando son del profesor Mir Puig, el tipo penal, la lección, toda la lección 9, y del libro de García Cabero, toda la lección 11. Esa información se las han mandado al grupo de WhatsApp. En consecuencia ya hay 5 lecturas, ¿no? Ustedes deben estar preparados porque en cualquier momento yo establezco primer control de lectura y ya ustedes deberían haber leído las lecturas. Es parte importante, ¿no? Así que preocúpense por esas lecturas porque además tienen que ver con los temas que vamos abordando. En consecuencia, y es material que poco a poco va a ir creciendo en cantidad. Entonces, si no están siguiendo las lecturas conforme las deben hacer desde la primera semana, les puede costar mucho el asunto. Así que eso por un lado. En segundo lugar, hay algunos estudiantes que después de pasar listas se están retirando del salón, ¿ya? Eso está prohibido, eso está castigado con pena privativa de libertad. No, fuera de bromas, si ustedes revisan los manuales de alumnos de la facultad, eso está mal, es un comportamiento grave. Yo no tengo ningún problema en que se retiren tras el desarrollo de la clase, pero tienen que avisar previamente. No pueden ingresar, pasar lista y luego irse, por más emergencia que sea. Tienen que avisar previamente, ¿ya? Entonces, la próxima que algún alumno se retire, tendrá graves y serios problemas. Creo que en este salón todavía no ha pasado, afortunadamente, pero eso ténganlo en cuenta. Si se van a retirar, insisto, toda la libertad del mundo, pero me lo tienen que comunicar. ¿Ven? Perfecto. Ya hemos estado hablando hasta ahora hemos hablado sobre la teoría del delito, su elaboración doctrinal, el uso del método dogmático, la fórmula en sí con cada una de sus categorías. Hemos hablado de la teoría del delito de la persona natural, no aplicable para empresas o personas jurídicas. Hemos hablado ya de la acción, hemos dicho que debe ser una acción humana voluntaria. Conversamos en la última clase sobre la fuerza física irresistible, y de eso han ido acompañados ustedes también por la lectura de Mir Puig. Las dos lecturas de la semana pasada de Mir Puig tienen que ver precisamente con la acción y su contraparte, la ausencia de acción, ¿no? Ahí ustedes se han informado sobre los actos reflejos, sobre el sonambulismo, sobre la hipnosis. Toda esa información está en las lecturas que ya ustedes vienen leyendo a clase. La semana anterior lo que vimos ya fue directamente entrar a la tipicidad o a la acción típica, si quieren mejor, como primer componente, y dentro de eso vimos dos conceptos que son marcadamente importantes: el tipo penal como concepto número 1 y la tipicidad como concepto número 2. Bien, dijimos que el tipo penal es básicamente la descripción del delito: el que mata a otro, el que viola a otro, el que difama a otro, el que corrompe a otro. Y la tipicidad, sostuvimos, es introducir el hecho dentro del tipo penal. Por ejemplo, vamos a hacer tipicidad ahorita. Yo les voy a contar un hecho y ustedes tendrán que encontrar el tipo penal. Ese proceso de ver un hecho y encontrarle un tipo penal se llama tipicidad. Sostuvimos también que dentro de los elementos del tipo penal los dividimos en objetivos y subjetivos, sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, circunstancias, dolo, culpa y elementos de tendencia interna. Todo eso lo hicimos en la clase virtual. Dicho sea de paso, la clase virtual está en el aula virtual si es que la quieren volver a ver, ¿ya? Entonces ya hemos hablado de muchísimas cosas hasta aquí. Fíjense que ya tengo para hacer hasta 4 exámenes parciales con todo lo que hemos hablado hasta aquí, así que es abundante. Entonces, hoy vamos a continuar examinando estos elementos del tipo penal, cada uno, pero podemos empezar precisamente con este caso, ¿no? No sé si mejor producido en el Perú, ¿ya? ¿Qué sucedió? Veamos la noticia, ahí la tienen. El 6 de agosto del año 2015 ocurrió la lamentable muerte de una compatriota, dice la noticia, durante el aterrizaje del helicóptero
en el que el presidente del Consejo de Ministros se trasladó a una zona de Tumbes. Al promediar las 3 horas, la estudiante de nombre Dioselinda, una joven de 22 años, logró sobrepasar el cerco de seguridad dispuesto y se acercó a la aeronave, que aún tenía sus hélices en movimiento. El cuerpo de Dioselinda fue impactado por las hélices posteriores del vehículo, que ya no tenía pasajeros. ¿Cómo quedó la pobre Dioselinda? Decapitada. ¿Ah? Decapitada. La ciudadana, que era alumna de la carrera de Derecho y Natural de Salomilla, en Tumbes, era una de las personas que esperaba la llegada del primer ministro en la zona de aterrizaje, cerca del malecón del río Tumbes. Dioselinda intentaba entregar un documento al ministro, pedía atención al caso judicial de un hermano suyo. El ejército dispuso que de inmediato se inicie una investigación con el propósito de determinar responsabilidades del ley. La visita al ministro tenía por propósito que el funcionario extensione obras de prevención por el fenómeno del niño. Por estos hechos fueron detenidos Marcelino, el piloto, Héctor, el copiloto, y Freddy, ingeniero mecánico. He ahí los hechos. Ubiquemos el tipo penal. ¿Cuál sería el tipo penal? Abrimos Código Penal y buscamos cuál en específico y en concreto es el tipo penal y hacemos el proceso de subsunción. ¿A dónde vas? Hacemos el proceso de subsunción. Este hecho tiene que encajar en algún tipo penal. Vamos. ¿Dónde lo encaja? Subsunción. Tómense un par de minutos, conversen con sus colegas de carpeta. Llamado también tipicidad. ¿Y dónde subsumen este hecho? En el homicidio culposo, el artículo tiene 3 párrafos, pero ¿cuál? ¿El primer párrafo? ¿Ese es 2 o 5 en romanos? El segundo párrafo. ¿Por qué? Ya, perfecto, van diciendo, ¿no? Entonces, este hecho se subsume en el artículo 111 que castiga el homicidio culposo, concretamente, ¿no?, para no quedarse en la superficie, dentro del 111 párrafo segundo. Concretamente, inobservancia de reglas de profesión o de ocupación. ¿Cuál? De ocupación. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien en contra? ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Entonces, ¿sí? Ok. Entonces, estamos desarrollando en este momento ese proceso de subsunción, que ahorita está facilito, ¿no? Así no va a venir en el examen parcial, evidentemente. El parcial viene una cosa, pero más rebuscada. Pero a estos, llámese a esto proceso de subsunción. Ahora, un paso más. ¿Qué podría, tal vez, obstruir que finalmente se sancione este caso? ¿Con qué argumento podrían obstruir la consumación de este caso como delito? ¿O no habría ninguno? Parece que como tú estabas defendiendo por la misma ética de la gente se puede definir sobre. Claro, eso es lo que dice el caso, ¿no? Por aquí. El cuerpo de Dioselinda fue que yo lo tenía. Ahí justo, ¿no? Párrafo 2. ¿Ya? Cuando ya se paga el vehículo. No es que las hélices en una. No, siguen girando hasta que se detiene, por propio física. ¿Correcto? ¿Eso qué significa? No debería. No debería que. No hay una fábrica. No es una persona que siga dando el movimiento de Ya, esperaba que concluya, estaba cerca de la conclusión. Pues lo que pasa es que la persona, la víctima,
puede ser que sea uso sola riesgo. Toda persona sabe que si está dando de lo acaba de realizar, hay un riesgo. Entonces esta persona va más allá y cómo yo le podría explicar una condición por escuchar con esto que se sabe a las personas. Ya no estaría buscando un la autopuesta en peligro, ¿no? De la propia persona, correcto. ¿Alguna opinión adicional? Esa autopuesta podría bloquear, ciertamente, ¿no? La imputación que nosotros acabamos de desarrollar. Es decir, si bien en el proceso de subsunción lo hemos hecho bien, homicidio culposo, 111, párrafo segundo, pero ya en el análisis de fondo, cuando ya vayamos a utilizar otro tipo de instrumentos, vamos a conocer, por ejemplo, que existe este instrumental llamado autopuesta en peligro dolosa de la víctima. Si la víctima ve que el helicóptero recién ha descendido, como dice su compañero, y como señaló su compañero, todo el mundo sabe que cuando se apaga un helicóptero no es que las hélices en ese momento se detienen, ¿no? Las hélices siguen dando vuelta. Entonces, es un poco arriesgado acercarte a un helicóptero en esas condiciones. Lo que hace que finalmente, pues, por eso haya muerto decapitada aparentemente. Aparentemente. Eso ya será materia de una investigación, eso ya será materia de un procesamiento. Y eso ya lo aprenderán cuando lleven investigación penal preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento, o en otros términos, derecho procesal penal, ¿no? Cómo investigo en estos casos este tipo de situaciones. Pero esa es un poco inicialmente la cuestión, ¿no? Establecer el proceso de tipicidad o de subsunción, verificar que el hecho encaje en un tipo penal concreto y a partir de ahí vamos a afirmar o negar la presencia del delito. Y para esa afirmación o negación es que necesitamos el instrumental de la teoría del delito, porque lo que su compañero muy bien nos ha señalado se enmarca dentro de lo que se llama imputación objetiva, que es una teoría dentro de la teoría del delito. Vamos a conocer que dentro de la teoría del delito hay otra teoría que es la teoría de la imputación objetiva. Es una teoría que habla de riesgos permitidos y riesgos no permitidos, de autopuestas en peligro y de demás situaciones. ¿Ya? Entonces, tipo penal, descripción del comportamiento. Tipicidad, proceso de subsunción de un hecho como este en el tipo penal que yo he elegido. Bien. Siguiente idea. Habíamos aprendido dentro de la tipicidad, habíamos sostenido el tipo penal más sencillo. Si entonces el tipo penal es básicamente esta descripción, mata a otro. De este tipo penal, yo tengo que obtener sus elementos, en este lado los elementos objetivos, los que se pueden ver, y de este lado los elementos subjetivos, los que no se pueden ver. Hay elementos objetivos, los que son evidenciables, y elementos subjetivos, los que no son. Para mí el objetivo en este momento es que todos están aquí preparados para la clase, tienen cuaderno, código, lapicero, corrector, regla. Lo que no puedo saber es si mientras están viendo para aquí están atendiendo la clase o están pensando en a qué hora acaba la clase, dónde van a tomar la cena, qué van a ver más tarde, a qué hora llegarán a casa. Eso no puedo verlo. Eso no puedo verlo. Entonces, esta diferenciación es entre lo que puedo ver y lo que no puedo ver. Ya veremos luego cómo es que se hace materialidad de esto que no puedo ver. Dentro de lo que puedo ver, el tipo penal me va a permitir extraer algunos elementos que están vinculados bajo esta idea. El sujeto activo que hace algo, eso se va a vincular por la vía del verbo recto al sujeto pasivo. Los elementos base más nucleares. El sujeto activo, el verbo recto,
conducta típica también se le llama Sujeto pasivo. Esa es la estructura, el esqueleto más básico de todo tipo penal. Un sujeto activo que le hace algo a un sujeto pasivo. Ese hacerle algo bien puede ser un verbo, bien puede ser llamado verbo rector, como ahí, o también le pueden llamar conducta típica, como ustedes quieran. Bien, el sujeto activo, ojo, activo y pasivo no, sujeto activo y sujeto pasivo. Eso es lo más propio, ¿no? Porque a veces en clase se escucha el activo es tal, entonces no suena muy bien. Sujeto activo. Igual con el pasivo, no es el pasivo, es el sujeto pasivo. Hay que utilizar esos nombres. Más adelante veremos delito común y especial, que no es lo mismo que el especial o el común. Delito común, delito especial, ¿ya? Todos los términos completos. El sujeto activo es aquel, como verán ahí, que realiza un comportamiento delictivo, un comportamiento que afecta al sujeto pasivo, un comportamiento agresivo frente a la víctima, etc. Es el que comete la infracción. Es el que realiza el tipo penal, el que mata a otro. ¿Qué tiene que hacer el sujeto activo? Matar a otro. Precisamente cuando hace lo que dice la norma, o la ley en todo caso, cuando cumple con la ley, comete el delito. El sujeto activo, para cometer el delito, tiene que hacer lo que la ley dice que tiene que hacer. Suena raro porque normalmente el sujeto activo debe infringir lo que dice la ley. No, el sujeto activo tiene que cumplir con lo que dice la ley. Lo que infringirá serán las normas que se encuentran detrás de la ley, que eso ya es una cuestión que analizaremos seguro más adelante. Bien, entonces, por ejemplo, aquí el sujeto activo es fácilmente identificable con la expresión que, ¿cierto? En el caso de el verbo rector o conducta típica es aquella acción, en su momento veremos aquella omisión que el sujeto activo lleva adelante y que termina afectando a alguien en concreto. Verbo rector es ese comportamiento en clave de verbo: matar, lesionar, falsificar, estafar, hurtar, corromper, violar, en clave de verbo, que el sujeto activo tiene que hacer en agravio del sujeto pasivo. En este caso, el verbo rector aparece cuando la norma dice intimado, sea el verbo rector. Tenemos acá al sujeto activo, tenemos aquí al verbo rector. Y el sujeto pasivo, que sí aparece en este lado de la norma, será precisamente la víctima del sujeto activo, la persona en contra de quien se Acá el verbo rector, la agredida, como quieran ustedes definirlo, sujeto pasivo. Entonces, hay en este tipo penal, que es el más básico, el más sencillo, tres elementos que son los elementos estructurales: sujeto activo, verbo rector y sujeto pasivo. Con ellos vamos a comenzar un poco nuestro análisis. ¿Por qué? Porque esta clasificación, por ejemplo, nos lleva a pensar primero en el sujeto activo, y a partir de que los códigos penales pueden presentar dos tipos de sujeto activo. Un sujeto activo común y un sujeto activo especial. Estas clasificaciones, que son tradicionales en la doctrina, así lo van a encontrar en los libros, en los textos, ojo, no necesariamente son exactas al 100%, simplemente son clasificaciones que se realizan con la finalidad de instruir un poco sobre el derecho penal, pero eso no implica que sean exactas en todos los casos. Dícese que el sujeto activo es común cuando el tipo penal no requiere ninguna característica especial para que el delito se cometa. El sujeto activo hace referencia a aquel tipo penal, aquel supuesto de hecho, en donde no se exige una condición, una característica, una posición, una situación en el sujeto activo para que pueda cometer el delito.
no se exige nada en específico. Todo lo contrario es el sujeto activo especial. Son aquellos tipos penales en donde el tipo penal sí requiere, sí reclama, sí establece que para que se pueda cometer ese delito, el sujeto debe ostentar ciertas características. Entonces, la diferencia entre un delito de sujeto activo común y uno de sujeto activo especial está fundamentalmente en si al leer el tipo penal, nos establece alguna característica, posición, condición o cargo que el sujeto activo debe tener y a partir del cual puede cometer el delito. Si yo leo el tipo penal y no me aparece ninguna característica, ninguna condición, ninguna posición, ningún cargo, entonces el delito será de sujeto activo común. Veamos el ejemplo del 106, que es el tipo penal estándar. Yo leo el 106, el que mata a otro, y no leo, no advierto que la norma me diga que para cometer este delito, el que mata debe tener alguna condición, alguna característica, alguna posición. En consecuencia, lo que podría concluir rápidamente es que cualquiera podría cometer el 106. Eso me hace estar ante un delito común. Hay una regla, pero que es muy polémica, según la cual, cuando ustedes lean un tipo penal y el tipo penal dice el que, ese es un delito común, ¿no? Pero esa es una regla que hay que tomarla con ciertas, digamos, restricciones, porque no va a cumplir siempre esa misma formulación. ¿Ya? Entonces, vuelvo a insistir. Un delito de sujeto activo común es aquel cuyo tipo penal no exige, no reclama ostentar una condición especial para cometer el delito. ¿Ya? ¿Correcto? En cambio, el tipo penal es especial, el sujeto activo será especial, si el tipo penal establece alguna característica que el sujeto debe cumplir para cometer el delito. Pongamos básicamente el ejemplo del 114, que es el que normalmente veamos. Miren el 114. Que es la figura del autoaborto. De la lectura del tipo penal, mi pregunta es, ¿el tipo penal plantea alguna condición, alguna característica que deba tener el sujeto activo para cometer el delito? ¿O no? ¿Solo eso? ¿Que ya tenga? Correcto, muy bien. Ese tipo penal plantea una condición, ¿no? Cuando habla de la mujer que causa su aborto. Cuando nos dice el tipo penal la mujer que causa su aborto, ¿en qué persona está pensando el legislador? ¿En el varón? No, en el varón no está pensando. ¿En qué persona está pensando el legislador? Su compañero decía en una mujer. ¿En una mujer así de a secas? Tampoco. Tiene que tratarse de una mujer embarazada. Por lo tanto, ¿quién podría ser la única persona capaz de cometer el 114? Por lo tanto, eso lo hace un delito especial o un delito de sujeto activo especial. A diferencia de del 106, que simplemente dice el que mata a otro. A diferencia del 106. Vayan viendo ahí una primera diferencia. Mientras el 106 no establece ninguna característica o condición para cometer el delito, el 114 sí. Te dice la mujer, que además debe estar gestando. ¿Correcto? Entonces, nosotros vamos a ir advirtiendo que en el caso concreto existen este tipo de delitos. Veamos, por ejemplo, el 109. Ese es el emoción violenta, no, todavía no. Entonces, 110, emoción violenta, 110. Infanticidio. Leamos el tipo penal de infanticidio.
Bien. ¿El tipo penal reclama alguna característica para que se pueda cometer ese delito o cualquiera puede cometer ese delito? Tiene que ser una mujer, que además no sea cualquier mujer, sino tiene que ser madre. En cualquier estadio de la maternidad, solamente durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal. El estado puerperal suele durar, palabras más, días menos, 40 días. ¿Ya? Es un periodo en el que la mujer, lo voy a explicar de esa manera, a ver, si me escucha un psicólogo, me saca de patadas de aquí, pero es más o menos así. Durante las 36 semanas, ¿alguien ya dio a luz aquí, ya tiene su hijo? Durante las 36 semanas de gestación, la mujer no solamente sufre cambios físicos, le crece la pancita, en fin, no voy a detallar, sino también tiene cambios psicológicos, ¿no? Entonces su psiquis, en la medida que tiene un nuevo ser en su vientre, comienza a variar. Y según cómo haya llevado el embarazo, en tranquilidad o en conflicto, eso puede ir causándole algunas alteraciones psicológicas. Dícese que después que da luz, durante más o menos 40 días, el llamado estado puerperal, la mujer va recobrando su capacidad psicológica a su punto inicial o punto de origen, a inicios del embarazo. Es un proceso de regresión. Psicológicamente la mujer va recuperándose ya teniendo al ser ya no en su vientre, sino viviendo independientemente de ella. Entonces va recuperando su capacidad inicial y a veces en ese ir y venir ya la madre tiene algunos problemas psicológicos que en determinados casos podrían llevarla a matar a su propio bebé. Entonces, a eso se llama estado puerperal, es un estado psicológico de recuperación de la madre de todo aquello que varió durante las 36 semanas que le duró la gestación. Entonces, si durante ese contexto la mujer mata a su recién nacido, cae dentro del 110, ¿no? Cae dentro del 110. Pero el 110, entonces, en función de lo que estamos señalando, es un delito de sujeto activo especial. Sí, está dentro de la idea, depresión postparto. Usted lo explicó mucho mejor que yo. Perfecto. Es una depresión postparto. Bien. A mí me da miedo embarazar. Salgamos de los, ya que entendimos la idea común especial, salgamos de los homicidios, búsquenme un delito común y especial. ¿Ya? Voy a preguntar. Abran su código penal y cada uno debe tener un ejemplo de un delito común y un ejemplo de un delito especial. Que no sea homicidio, que no sea homicidio. Busquen, cada uno debe tener uno común y especial, de manera que yo le voy a preguntar. Oye, si no puedo estudiar laboral. Maldito profesor. Yo estoy bien. ¿Listo? ¿Quién tiene un común y un especial? Por ahí, por acá. Usted, por aquí. Los dos, también, por aquí.
Vale, perfecto. Muy bien. Ya, entonces vamos a comenzar con un común y un especial, ¿eh? Todos vamos a ir. Si el alumno lo dice de forma correcta, no pasa nada. Pero si se equivoca, entre todos lo castigamos. Callejón oscuro. ¿Ya? Comencemos. Mentira, ¿eh? Lo de callejón oscuro. Sí, sí. Usted, señorita. Dígame un delito común. ¿Qué artículo? 148. Usted dice que ese es un delito común. ¿Alguna oposición? 148. Delito común. ¿Alguna oposición? ¿O estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No se requiere ninguna condición especial para cometer este delito. No se requiere ser padre, tutor, hermano, primo, profesor. Cualquiera que pueda tener la capacidad de inducir a un menor puede cometer el delito. ¿Su tipo penal especial? 144, tipo penal especial. ¿Qué párrafo? El primer párrafo. 144, primer párrafo. Especial, ¿no? Está claro. Desde el momento en que este delito solamente lo puede cometer una mujer. Los varones no pueden cometer el 144 primer párrafo, solamente una mujer que por algún motivo finge embarazo o parto para dar un supuesto hijo, derechos que no lo corresponden. Muy bien, perfecto. Entonces su compañera nos ha dado dos delitos, el 144 y el 148, delitos contra la familia. ¿Ya? Usted, señorita, delito común. ¿Cuál? 129. 129A. ¿Ese es común? ¿Común especial para usted? 129A. ¿Qué inciso? El 1. Revisen el 129-A, el inciso 1. Su compañera dice que es común. ¿Alguna objeción? ¿Es común? Cualquiera que esté en condiciones de puede género. No se requiere alguien especial como podría ser la madre, el padre, el novio, el enamorado, el funcionario, ¿no? Cualquiera. ¿Y su tipo penal especial? ¿134? ¿134? Párrafo. No, tiene dos párrafos. Primero, el casado que contrae matrimonio. Aquí sí hay un requisito que cumplir para cometer el delito: estar casado. Ajá, su compañero pone una pregunta para que usted lo pueda responder. ¿Casado civil o por religioso? O la otra forma que es más grotesca. ¿Por qué? Muy bien, perfecto, ya le gusta. Para la ley penal, dada la formalidad de la ley penal, el casado tiene que ser casado por civil, o sea, que esté inscrito su matrimonio, no religioso. Eso no significa que vayan casándose solamente por religioso por ahí, ya, o sea. Pero está muy bien, señorita, muy bien. Por allí fue usted, algún caballero, por favor, usted que llegó tarde. Común, su delito común. 200, artículo 200, extorsión. Pero es un artículo enorme. Ya el legislador está loco realmente con esto. Miren, el artículo, más allá de cosas, ¿ya? El artículo 200, miren el artículo 200, prácticamente ocupa toda una página, ¿ya? Ese es un síntoma claro de que como Estado somos cualquier cosa, ¿no?
Y esto podría ser materia u objeto de estudio por los extranjeros. Yo creo que los extranjeros, viendo este artículo 200, nos quisieran estudiar. Imagínense lo que es. Yo me imagino, ¿cómo pasamos el que mata a otro a esto? No se entiende. ¿Qué inciso? El primero, el que mediante violencia o amenaza obliga a una persona a producción pública a otorgar a la gente un tercero la ventaja económica. Perfecto, está bien. No me había percatado del 200 en su extensión. Qué abuso. Qué abuso. ¿Y cuál sería su delito especial? Artículo 376. Revisen si el 376 es un delito especial o su compañero nos está llevando al error. 376 párrafo. El primero, muy bien. Está clarito que el 376 es especial, ¿no? ¿O tienen alguna duda? No hay ninguna, ¿no? Ninguno de aquí podríamos cometer el 376 primer párrafo. Ninguno, ¿no? Habría que... Correcto. Muy bien. Entonces, común o especial. Me falta aquí. Por favor, señorita, la señorita. Su tipo penal común. Dije no homicidios. El 127, revisen que sea común. El que encuentre un herido o a cualquier otra persona en estado de grave e inminente peligro y omite prestarle auxilio pudiendo, sin riesgo, o se abstiene de dar aviso a la autoridad. Sí, me parece que está bien, como común, como delito común. Y especial, 142, especial. Clarísimo, ¿no? El funcionario público, el párroco, ni un párroco puede cometer este delito. ¿Y quién será el ordinario? No lo miren, pero ¿quién será el ordinario? Acá dice, ¿no? El funcionario público, el párroco o el ordinario. ¿A quién se llamará ordinario? No hagas eso. ¿A quién se llamará ordinario? ¿No? ¿Pero por qué se llama ordinario? Suena feo. Ese es un tema de museo, ¿ya? O sea, esto es terrible que esté incluso en el Código Penal al día de hoy, ¿no? Porque técnicamente nos están llamando ordinarios. ¿Qué artículo era eso? ¿Qué artículo es el del ordinario, señorita? 142. Claro, porque ese es un insulto, ¿no? Las chicas cuando le hacen algo, no te habló bonito, no sé. ¿En qué caso le dices ordinario? Cuando no te que... Sí, he escuchado, le dices, qué ordinario eres. ¿Cuándo? ¿Cuándo dicen qué ordinario eres? Cuando es vulgar, ¿no? Claro. Entonces, el Código Penal, fíjense, el funcionario público, el párroco u ordinario. Como para el legislador está bien, es un buen término, pero socialmente es feo, ¿no? ¿Alguien que tenga algo diferente? Artículo 452, es un delito común, faltas contra la seguridad pública. 452. 452. Ya, pero ahí hay un problema. Estoy dando la teoría del delito. El 452 no es delito, es falta. Son faltas. Recuerden que el Código Penal regula delitos y faltas. Esta es la teoría del delito, no aplicable a faltas. Como el 398, pues por este tema específico. 398. ¿Común? Sí.
Ya. ¿Y especial? Correcto. Muy bien, perfecto. Delitos comunes y delitos especiales. A ver, tú primero. A ver, en común, el artículo 124A, delitos indebidos, y en especial, artículo 129N, publicación en los medios de comunicación sobre delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Común y especial, señorita. Perfecto. Muy bien. Ya domina entonces esa parte. Delitos comunes y delitos especiales, ¿no? Común y especial. Siguiente nivel de clasificación. A ver, esta es otra clasificación muy de doctrina también, que diferencia los delitos especiales, eso es ella, en una subclasificación. Delitos especiales propios y delitos especiales impropios. ¿Cuándo estamos ante uno y otro? El delito especial es propio, pongámoslo así, cuando es único en su especie. Y el delito especial es impropio cuando se tipifica sobre un delito común. Un delito común. Cuando se tipifica sobre un delito común. Por ejemplo, el parricidio. Si bien es cierto, es el que mata a su ascendiente, descendiente, pero eso es una construcción que está por encima del homicidio simple, que es un delito común. Entonces el parricidio es un delito especial impropio, porque está construido sobre la base del delito común. Lo mismo pasaría con el infanticidio. El infanticidio sería un delito especial impropio porque está construido a partir del delito común. A partir del delito común. O sea, no estamos ante delitos únicos en su especie, sino que, por poner un ejemplo, si no llegamos a acreditar que el sujeto activo y el sujeto pasivo eran familiares, no es que no hay delito, le aplicamos el delito común. O sea, esa es un poco la particularidad del delito especial impropio. Si se cae la condición especial, nos quedamos con el delito común. Por contra, el delito especial propio es aquel que no tiene una base común que lo respalde o que lo sustente. Por ejemplo, el autoaborto. El autoaborto es un delito especial propio porque no hay nada detrás de ese delito, o sea, se construye como un delito único en su especie. De los delitos que ustedes han ido, por ejemplo, mencionando, mencionaban los delitos contra la familia, ¿no? En el caso, por ejemplo, del 144, que creo que fue uno del... el 139, la bigamia, por ejemplo.
El 139 es un delito especial propio, porque no hay ningún delito común, digamos, detrás de la bigamia. O sea, la bigamia es único en su especie, es sui generis. No es que haya un supuesto previo a la bigamia. Sí. ¿Mm? ¿Qué? Sui generis, como el grupo de sui generis, único en su especie. Entonces, la bigamia, por ejemplo, es un delito especial propio, ¿ya? Pero no, por ejemplo, el 144, párrafo 1. Porque aquí estamos hablando de un supuesto específico de falsificación o falsedad, que es un delito común. La falsedad es un delito común. El que inventa algo, el que miente en algo, comete delito de falsedad genérica. El 144 es un tipo de falsedad específica. Fingir embarazo o parto. Si tú quitas este delito, pongamos el ejemplo. ¿Qué haces? ¿Qué delito aplicas? Cuando una mujer fingió embarazo y no existe el 144. Falsedad ideológica, falsedad genérica, el que quieras. Eso hace que este es un delito especial impropio, porque está construido sobre la base de un delito común. Entonces, un poco la idea entre el delito especial propio e impropio es el delito especial impropio es único, no vas a encontrar similares o parecidos en el Código Penal. En cambio, el delito especial impropio sí tiene parecidos en delitos comunes. Ponía el ejemplo. ¿Qué pasa si este 144 primer párrafo no existe? ¿Qué imputas cuando una mujer finge embarazo? Falsedad. ¿No? Eso hace que estemos ante un delito especial impropio, porque no es único, tiene un delito común que lo sustenta. Se construye sobre la base de un delito común. No sé qué otro artículo me mencionaron también, el del párroco ordinario, ¿no? Por ahí. ¿Qué artículo fue ese, señorita? Me gustó ese. 142. ¿Ya? Igual, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos que un funcionario ha celebrado un matrimonio sin seguir las formalidades y no tenemos el 142? Imagínense el supuesto, un funcionario ha celebrado un matrimonio sin seguir las formalidades y no tenemos el 142. No. ¿Tendríamos algún delito? O sea, si tu respuesta es no, el delito es especial propio. Pero si tu respuesta es sí, tal delito, entonces es especial impropio. Vamos a utilizar de repente otro ejemplo más. El 149, ya que estamos cerquita, primer párrafo, 149. Primero, ¿es un delito especial o no? ¿Es un delito especial o no? Claro. ¿Sí? Para cometer ese delito, ¿qué tiene que haber? Un deudor que tenga una obligación a partir de una resolución judicial. Por eso es especial. No cualquiera puede cometer ese delito. Por ejemplo, una pareja se pone de acuerdo para pasar pensión de alimentos de manera verbal nada más. Y hay incumplimiento. ¿Cometerá este delito? Una pareja se pone de acuerdo para pasar alimentos a través de conciliación extrajudicial y uno incumple. ¿Se comete este delito? ¿Por conciliación? No.
tiene que haber resolución judicial, lo dice la norma. El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial, o sea, es un delito especial. Se supone que la persona que no está cumpliendo ha sido demandada y está incumpliendo. Perfecto. Te pongo el supuesto. Entonces es un delito especial. Ahora hay que saber si es propio o impropio. Imagínate que un obligado alimentista no le pasa los alimentos a su hijo, incumpliendo una orden judicial. Pero no existe el 149. ¿Qué delito sería? ¿Qué delito sería? Si tu respuesta es no hay delito, es que este es un especial propio. Pero si tu respuesta es no, sí, podría ser un delito tal, es especial impropio. Más o menos funciona un poco las figuras de estos delitos así, ¿no? Los especiales propios e impropios. Entonces, hasta aquí lo que vamos viendo es que los tipos penales los podemos ir caracterizando, por ejemplo, en función del sujeto activo. Yo hago el primer ejercicio y luego ustedes. El 106 puede ser calificado como un delito común. El parricidio puede ser calificado como un delito especial impropio. ¿Correcto? Entonces vamos conociendo dos calificaciones de los delitos. Vamos a ir conociendo más características. La idea es que cuando ustedes tengan un tipo penal puedan establecer todas sus características. Delito común, delito especial, propio, impropio. Vamos a ir viendo ahora de un solo acto, de dos actos, de tres actos, de pluralidad de actos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es muy importante porque normalmente cuando nosotros vamos a hablar de los delitos tenemos que caracterizarlos. Delito común, delito especial propio, delito especial impropio. Más adelante seguiremos conociendo mayores características. Vamos a hablar del sujeto pasivo. ¿Alguna pregunta sobre el sujeto activo? ¿No? ¿Alguna pregunta sobre el sujeto activo? ¿Ninguna? Solamente una precisión. Tal vez en los libros se encuentren que hay una fórmula que dice, si tú lees que el delito dice el que, automáticamente es un delito común. No es tan así en el Código Penal peruano. Mire el 198. ¿Es común o especial? El 198. El primer párrafo, ¿no? ¿Común o especial el primer párrafo del 198? Uno podría decir, profe, aquí yo leo y dice, será reprimido bla bla bla, el que haya delito común, ¿no? Porque si la regla es el que es delito común, entonces tendría que ser común. Pero si sigo leyendo dice, ejerciendo funciones de administración, ya no es entonces. Entonces, esa regla de que cuando tú leas el que igual delito común, no necesariamente es así. Hay supuestos como este que aparentemente es común, pero leyendo completamente te da un delito completamente especial. No te copié. ¿Esa regla nace de doctrina o simplemente idea general? Es que lo que pasa es que esa doctrina es una doctrina tradicional. Antes los códigos penales eran más bonitos, tenían artículos así. Hoy día ya eso es imposible, como hemos visto en la extorsión. Entonces ya hoy hay que tener más cuidado con esas reglas, ¿ya? Perfecto. Hablemos del sujeto pasivo. ¿Quién tiene la condición pasiva? Hablando en estos términos. Perfecto. Vamos a distinguir en el ámbito del sujeto pasivo dos tipos de sujeto pasivo. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo de la acción y el sujeto pasivo del sujeto pasivo. Hay dos tipos. El más importante es el sujeto pasivo de delito.
celular, el bien jurídico afectado. Y el otro es el sujeto pasivo de la acción. Lo que suena redundante, digamos que es la persona sobre quien recae la acción delictiva. La persona, inicialmente, o puede ser, como veremos en un ratito, el colectivo. A ver, aquí para explicarlo. El derecho penal, saben bien, existe para proteger bienes jurídicos. El derecho penal y sobre todo la pena se aplica cuando se ha lesionado el bien jurídico, o se ha puesto en peligro. Entonces aquí la idea más importante es la del bien jurídico en el ámbito penal. Y los bienes jurídicos tienen titulares de bienes jurídicos. Titulares. Los bienes jurídicos pueden ser de titularidad personal, por ejemplo, la vida, que le corresponde a cada uno es dueño de su propia vida. En el ejemplo del inicial, la persona debía cuidar su vida. Nadie va a cuidar la vida de la persona por ella. Cada persona cuida su propia vida. Su integridad también es un bien jurídico personal. El patrimonio es un bien jurídico personal. La libertad, cada uno es dueño de su libertad. El honor, cada uno es propio titular de su honor, ¿no? Y así una serie de situaciones en donde el bien jurídico es personalísimo de cada uno, no es de otros, es de cada uno. Tanto así que en algunos casos nuestros bienes jurídicos podemos nosotros consentir su lesión en ciertos supuestos, el consentimiento. Pero así como hay bienes jurídicos personales, existen bienes jurídicos colectivos. Por ejemplo, los más conocidos, la administración pública. La administración pública es un bien jurídico, pero es colectivo. ¿Por qué? Porque nos es de interés de todos los que estamos aquí y en la sociedad. La administración de justicia es otro bien jurídico colectivo. La salud pública, la tranquilidad pública, la paz pública, el medio ambiente, la fe pública, son bienes jurídicos colectivos. Entonces, hay que identificar que el bien jurídico o bien es personal o bien es colectivo estatal. O el bien jurídico es personal, es de cada uno. La vida, la libertad, el patrimonio, el honor, ¿no? La integridad física, psicológica, o el bien jurídico es colectivo o estatal. Salud pública, tranquilidad pública, administración de justicia, orden público, orden económico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, de eso va a depender, en muchos casos, que hablemos del sujeto activo del delito y el sujeto activo de la acción. El sujeto activo, entonces, del delito, sujeto pasivo del delito, perdónenme, hace referencia al titular del bien jurídico, ya sea bien jurídico personal o bien jurídico colectivo. Mientras que el sujeto pasivo de la acción es simplemente la persona, por ejemplo, sobre la que se ejecutó el delito, que no lo hace necesariamente bien sujeto pasivo del delito. Para ponerlo en sencillo, un ejemplo. La persona que es dueña de su celular y más tarde, no de este salón, sino de otra universidad, saliendo de clase le hurtan su celular. Su celular es su bien jurídico, es propio, le pertenece. Por lo tanto,
esa persona a quien le han hurtado su celular es tanto sujeto pasivo del delito como sujeto pasivo de la acción. Es sujeto pasivo de la acción porque a él se la arrancharon. Y es sujeto pasivo del delito porque es su bien jurídico. Pero ¿qué pasa si este dueño del celular le había prestado su celular a otra persona y es a esa otra persona a la quien le hurtan el teléfono? Ahí habría que distinguir entre el sujeto pasivo de la acción y el sujeto pasivo del delito. Sujeto pasivo de la acción será ese tercero a quien le hurtaron la cosa. Y sujeto pasivo del delito será el dueño que había prestado su celular. Entonces, en algunas ocasiones, sujeto pasivo del delito y sujeto pasivo de la acción coinciden. En otras, hay que separarlas, hay que diferenciarlas. Lo mismo pasa ya a nivel de bienes jurídicos colectivos. Cuando un policía de tránsito, por ejemplo, le pide una coima a un taxista para no ponerle una papeleta, hay que diferenciar entre sujetos pasivos. El taxista será solamente sujeto pasivo de la acción, mientras que el sujeto pasivo del delito, el titular del bien jurídico afectado, será la sociedad, será el Estado. Entonces, vemos otro supuesto en donde necesitamos diferenciar entre el sujeto pasivo de la acción y sujeto pasivo del delito. Hay casos donde esta diferenciación no tiene lugar, por ejemplo en los homicidios. El muerto es tanto sujeto pasivo del delito, era su vida, como sujeto pasivo de la acción. A él lo mataron. Las lesiones, cuando le meten un palazo a otra persona, la persona que recibe el palazo es al mismo tiempo sujeto pasivo de la acción, recibe el palazo, y sujeto pasivo del delito. Es su propio bien jurídico, su integridad. En los delitos contra el honor, igual, coinciden. El difamado es tanto sujeto pasivo de la acción, a él lo difamaron, y es sujeto pasivo del delito porque el honor es su bien jurídico personal. La cosa cambia, por ejemplo, en el tráfico ilícito de drogas. Cuando detenemos a un vendedor de drogas, vendiéndole drogas a una persona, el sujeto pasivo de la acción, en ese caso, será la persona a la que le están vendiendo la droga. Pero el sujeto pasivo del delito será la sociedad, concretamente en defensa de la salud pública. En defensa de la salud pública. Entonces, muchas veces estos dos conceptos, sujeto pasivo del delito y sujeto pasivo de la acción, coinciden. Tomen el ejemplo sencillo del homicidio, donde el muerto es tanto sujeto pasivo del delito como sujeto pasivo de la acción. Pero hay casos en donde vamos a tener que separar entre ambos componentes. Voy a ver cómo piensan. Les pongo un ejemplo. 214, primer párrafo. ¿Quién es el sujeto pasivo? 214, primer párrafo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Vamos a ver cómo piensan. Sí, primer párrafo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Ya el que me resuelve este asunto ya ni venga a clases, ya ha aprobado el semestre. Menos ciertos alumnos. 214, primer párrafo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Si levantas tus dos manos. ¿Quién es el sujeto pasivo? Ya, probablemente me digan, profesor, no entiendo esto de usura, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo te llamas? Diego. Ya que tanto tiene. Diego ha caído en la más absoluta quiebra. Necesita préstamos bancarios y ningún banco le quiere prestar. No es sujeto de crédito. Tiene deudas en Infocorp, en todo lado.
Él quiere poner su estudio jurídico, quiere empezar a hacer sus actividades. La familia no le quiere prestar ni un sol, él tiene todas las ideas y deudas del mundo, pero nadie le quiere dar plata. Y se encuentra con los famosos prestamistas, ¿no? Que ya hoy son gota a gota. Y le dicen, mira, nosotros te prestamos, pero, el interés es al 50%, ¿ya? Que es altísimo, que es mucho más de lo que el Banco Central de Reserva establece como interés en los préstamos, porque el Banco Central, el señor Velarde, a través de la SBS, controla. Te pasas el préstamo en el Perú, tal es la tasa máxima. Y a él le quieren poner, a nuestro amigo, los gota a gota, le quieren poner más del 50%. Como él está necesitado, acepta, ¿no? Necesita el dinero. Pero ya justo una vez que acepta el dinero y está empezando a pagar, viene una clase como esta, de delitos económicos, y le enseñan un poco cómo funciona y dicen, oye, eso es un delito, se llama usura, 214 primer párrafo. Y él hace la denuncia, ¿no? ¿Quién es el sujeto pasivo? Miren el 214, ¿quién es el sujeto pasivo? Para determinar eso, lo primero que tengo que preguntarme es si el delito es de bien jurídico personal o bien jurídico colectivo. El 214, ¿es de bien jurídico personal o colectivo? Esa es la clave del asunto. A ver, piensen, ¿es de bien jurídico personal o colectivo? ¿Y por qué? Vamos. Esa es la primera pregunta que yo tengo que hacer. ¿Es de bien jurídico personal o colectivo? El 214. ¿Qué tutela? ¿Un bien jurídico personal o un bien jurídico colectivo? ¿Personal? ¿Por qué? Porque es sobre patrimonio del ejemplo. O sea, le van a dar a él un dinero que sumaría. Viene la respuesta, compañera, bastante interesante. Es porque tiene que ver con el patrimonio de Diego. O sea que el 214 es un delito contra el patrimonio. ¿Está considerado como un delito contra el patrimonio? Entonces no puede ser. Por ahí comienzan. No. No. ¿Es un bien jurídico personal o colectivo? Digo no. ¿Es un bien jurídico personal o colectivo? Es tu caso, no puedes intervenir en tu caso. ¿Por qué? El delito es que está sobrepasando el delito estado por aquí. ¿Es personal o colectivo? Doctor, tenía la idea de que podría ser un delito contra el orden económico. Y en todo caso sería el orden. Si es contra el orden económico, ¿es un delito personal o colectivo? Colectivo. Sí, correcto. Ese es el primer dato. ¿Cómo llegó nuestra compañera a tal razonamiento? ¿No? Uno se puede preguntar cuál es el secreto. ¿Ya llevó el curso antes? ¿Está haciendo por tercera vez el curso? No. Seguramente ella revisó, leyó su código, retrocedió, por ejemplo, del 214. ¿Qué hay antes? ¿No? Retrocedió, porque ese es capítulo 2, capítulo 1, y se encontró con algo que dice título 6. Delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios. ¿Ese es un interés personal o colectivo? La confianza y la buena fe en los negocios es un
¿Bien jurídico personal o colectivo? Colectivo, ¿no? Colectivo. Entonces ahí llegó el primer dato. Si es colectivo, es evidente la separación. Si es colectivo, es evidente la separación. Cuando el bien jurídico es colectivo, sí o sí tienes que diferenciar entre sujeto pasivo del delito y sujeto pasivo de la acción. Y ahí es fácil, ¿no? Porque ¿quién será sujeto pasivo de la acción? ¿A quién le pusieron el préstamo usurero? Él será sujeto pasivo de la acción. Pero el sujeto pasivo del delito, ¿a quién le pertenece el bien jurídico, orden socioeconómico, etcétera? Lo dije hace un ratito, al Estado, pero concretamente ¿quién? La SBS o el BCR. Ellos son sujeto pasivo del delito. Porque son ellos los que establecen el límite de interés por préstamo, que el gota a gota está vulnerando. Y ahí viene el Estado y dice, o sea, yo voy a poner los límites para préstamos y tú vas a venir y vas a poner por encima. No, eso está mal, es un delito, se llama usura. Y entonces el sujeto pasivo del delito es el Estado, representado por el Banco Central de Reserva, más específicamente por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. ¿Y para qué sirve tanto circunloquio, dirán ustedes? Porque el sujeto pasivo del delito es el único legitimado para solicitar una indemnización al juez penal. Diego, como sujeto pasivo de la acción, no podría solicitar indemnización en este caso, porque él no es el dueño del bien jurídico lesionado en el delito de usura. Es como el ejemplo que les puse hace un ratito del policía que le pide una coima al taxista. Imagínense que por presión el taxista cede y le da sus 100 solcitos que le costó trabajar en ese día. ¿El taxista llega a ser sujeto pasivo del delito? El taxista solo es sujeto pasivo de la acción, porque el bien jurídico aquí es de la administración pública, el correcto funcionamiento de la administración pública. Aquí tendrá que entrar a tallar la Procuraduría Anticorrupción, por ejemplo, del Estado peruano. Ellos serán los titulares del bien jurídico administración pública. Ellos serán los que irán a pedir la indemnización a favor del Estado peruano por ese policía corrupto. El taxista en ese velorio no tiene nada que ver. En ese entierro no tiene nada que ver el taxista. En tanto y en cuanto es un bien jurídico colectivo o estatal. Entonces, ojo con esas situaciones porque a veces podría ocurrir que no hacemos la separación, y la separación es importantísima porque determina quién es el que tiene derecho a la reparación civil. Y el derecho a la reparación civil solo le corresponde al titular del bien jurídico. Y eso es lo que yo tengo que aprender a identificar en la lectura de mi Código Penal. Porque a veces me dejo llevar, ¿no? Hay quienes se dejan llevar incluso por el segundo párrafo, que dice si se aprovecha del estado de vulnerabilidad de la víctima. Eso es simplemente pretexto. Ahí lo que interesa es resguardar el orden económico, como bien dijo mi compañero. Y el orden económico es un interés colectivo. Profesor, pero pobrecita la persona que se hizo el préstamo. Tendrá que ver esta persona si hace una denuncia por un delito que sí le podría afectar, un delito contra el patrimonio, un hurto, una extorsión o algo por el estilo, pero no por el préstamo con interés superior. ¿Ya? Eso es algo que tenemos que ver, ¿no? Es lo mismo. Cuando encontramos que un traficante le está vendiendo drogas a un menor de edad, ¿quién es el sujeto pasivo? El menor de edad en general. Ahí tenemos que hacer la diferencia. El tráfico de drogas es un delito contra la salud pública, por lo tanto es un delito colectivo que le interesa al Estado peruano, en concreto el Estado, y el sujeto pasivo de la acción, el menor de edad.
es un delito. Y se corta. Ojo, ¿verdad? Esa separación entre sujeto pasivo del delito y sujeto pasivo de la acción es muy importante porque de eso depende establecer quién es la víctima. Miren el 304, para poner un ejemplo. 304. 304. Ya. El 304. Un empresario, infringiendo leyes, puso su fábrica. Y su fábrica cochina terminó contaminando un efluente vial, un río. De ese río, una comunidad campesina se vale para hacer sus cositas, su cocina, beber, lavar sus cosas, etc. Producto de la contaminación del río por este empresario que vulneró las reglas, el río se contaminó y algunos niños de la población tienen enfermedades por el agua del río contaminado. ¿Quién es sujeto pasivo? Lo primero, identificar el delito, proceso de subsunción, delito contra el medio ambiente 304. ¿Quién es el titular de este bien jurídico? El Estado. ¿Correcto? Entonces ahí tengo que hacer sí o sí la separación. ¿Sujeto pasivo del delito? ¿Sujeto pasivo del delito? El Estado. Concretamente, Ministerio de Ambiente o puede ser la UEFA. ¿Sujeto pasivo de la acción? La gente que bebió del río contaminado, correctamente. Ojo. ¿Quién va a ir a pedir indemnización al juez penal? Si la gente de la comunidad va por el 304, el juez le va a cerrar la puerta. Eso no tiene nada que ver aquí. ¿Qué podrían hacer los de la población para ser sujetos pasivos de un delito? Si usted se fuese los abogados y le dice, mira, si tú te vas por el delito de 304, contaminación, no va a haber indemnización para ti. ¿Qué le recomendarían ustedes? ¿Dónde está quién fue? ¿Quién me hizo ver la luz? ¿Alguien habló? ¿Quién habló? ¿Alguien dijo lesiones? Téngase fe, señorita. Claro. ¿Qué tendríamos que hacer? Nuestra denuncia en favor de estas personas por el delito de lesiones, porque ese sí es un delito personal. Ahí sí los propios miembros de la comunidad son titulares de su bien jurídico. Entonces ahí sí podrían ir ellos a hacer su denuncia y recibirían su reparación civil. ¿Me cuenta? Pero no por el delito colectivo. Entonces, cuando ustedes sean un caso, lo primero, ¿qué bien jurídico es? ¿Colectivo o personal? Si es colectivo, sí o sí tengo que diferenciar entre sujeto pasivo del delito y sujeto pasivo de la acción. Si es personal, salvo alguna excepción, no se hace la distinción. La misma persona es tanto sujeto pasivo del delito como sujeto pasivo de la acción. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Para mayores detalles, precisamente por eso les hemos dejado dos autores, dos lecturas. Mire, Push, Percy García. ¿Alguien levantó la mano? ¿Preguntas? Pregunten. Tengo entendido que la reparación civil en este caso va a ser el ministerio que se afecta, donde la reunión se estaba. Claro, ya ahí viene el tema procesal, hay una figura que se llama actor civil, hay que constituirse el actor civil y presentar el pedido de indemnización. La reparación civil va a ser Dependiendo, ya el Estado tiene pues según el delito, por ejemplo en drogas es el Ministerio del Interior, cada ministerio se va adecuando, ¿no? Correcto, muy bien. ¿Alguna pregunta? Pregunten, si no doy por hecho que saben y mañana tomo el parcial, digo en la próxima clase. ¿Está todo claro? Meridianamente claro. Esto queda más claro normalmente cuando vuelven a hacer el curso.
No, mentira, dos lecturas que les hemos dejado les van a ayudar también a... Porque esto es de repetición, como todo el derecho. Hay que repetir. Bien, para terminar, como no hemos hecho pausa, podemos terminar a 5:30. Un último ejercicio, entonces, en relación con un tema. El verbo rector. ¿Ya? Con eso terminamos. Bien, el verbo rector, para hacerla muy sencilla, el verbo rector normalmente va a ser clave de acción. Implica una hacer, normalmente. Excepcionalmente, algunos por ahí también entró algún delito de comisión. Entonces, a nivel del verbo rector, vamos a tener tanto verbos rectores de acción, porque básicamente usted debe hacer algo, debe matar, lesionar, corromper, contaminar, multiplicar, difamar, injuriar, todo siempre es clave de verbo. Y hay algunos supuestos que son muy poquitos, el verbo deberá planteado a partir de la omisión, que es básicamente un no hacer. El que omite cumplir la obligación de los alimentos, el que omite denunciar, el que omite ayudar, el que omite denunciar, son un poco los casos de omisión. ¿Correcto? Entonces, tenemos dos posibles formas. Más adelante, les enseñaré que hay una regla que dice en el artículo 3 del Código Penal llamada omisión por omisión. Esta regla nos va a permitir convertir omisiones en acciones. Esa es una reglita que vamos a aprender más adelante. Con esta regla, ustedes pueden una omisión convertirla en una acción. Por ahora, solamente tenganla. Bien. Siguiente. En relación con los delitos de acción, los tipos penales se van a caracterizar por ser tipos penales de un solo verbo rector, o tipos penales dados con pluralidad de verbos rector. Hay dos tipos de tipos penales. De un solo verbo rector, ese por ejemplo, porque su único verbo rector es matar. Y hay tipos penales con pluralidad de verbos rectores. Tipos penales compuestos. Tipos penales compuestos. En donde lo que vamos a hacer es hallar más de un verbo rector. Y ese es un poquito el ejercicio que vamos a hacer ahora para cerrar la clase. Por ejemplo, ya les he dicho que es un delito de un verbo rector. Por lo general, los homicidios van a ser de un solo verbo rector. Pero vamos a tener también delitos de dos verbos rectores, de tres verbos rectores, y hasta algún supuesto en donde hay hasta 13 verbos rectores. 13 verbos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Ubiquen el delito de dos verbos rectores. ¿Tienes de dos? De dos, de dos.
Ojo, para identificar el verbo rector es básicamente preguntarse qué es lo que le tiene que hacer el sujeto activo al sujeto pasivo. Esa es la clave, porque el verbo rector es eso. Es lo que el sujeto activo le tiene que hacer al sujeto pasivo. 304, el que dije, 304. Tiene que infringir la ley y además causar un daño o perjuicio, alteración para mejorar el ambiente. Te ha sido por uno que me va a complicar un poco el asunto, pero no es tan así. Vamos por uno más sencillo. 115. ¿El aborto consentido? No, solo tiene un verbo rector: abortar o causar el aborto. ¿Cuál? 169. No, tiene más. Tiene más. El 114. ¿El autoaborto? No, ese tiene uno. Ya. Claro, el 114 tiene dos. Muy bien. Tiene dos, perfecto. Causar el aborto. Causar el aborto es el primer verbo, causar. Y el segundo es consentir el aborto. Ahí están los dos. La mujer comete ese delito causando su aborto o comete el delito consintiendo su aborto. Otro delito de dos. 296. 296. No es de dos. 200. ¿Saben cómo son dos verbos, no? Uno y dos, nada más. No me estén haciendo andar por aquí por allá. 200. El inciso 1. No. Solo tiene uno. 113. Instigación. Instigar o ayudar. Muy bien, 113. Tiene dos. Instigar o ayudar. 131. 181. Muy bien. Dirigir la prostitución de otro. Primer verbo. Gestionar la prostitución de otro. Dirigir, gestionar. Ese es el 181. 339, dice su compañera que es de 2. 339. El que practica actos hostiles o expone. No, porque también está el o altera. Más de 2. Ese es de 2. De 2. A ver, la señorita del medio. 148A. Señores, son solamente de dos verbos rectores. 2 es 2. 148A. El que participa en pandillas perniciosas. El que instiga a participar en ellas. Sí, pero es que ahí, ¿sabes qué me causa ruido? El que dice instiga o induce. Porque pareciera que es lo mismo, pero en derecho penal no es lo mismo. Necesariamente son diferentes. No sé si se acuerdan alguna vez que se cayó un puente, que un señor dijo el puente no se cayó, se desplomó. Y ahí nos reímos, pero en realidad el tipo era un ingeniero y tenía mucho sentido. No es lo mismo que un puente se caiga que uno se desplome. Vale lo mismo lo que hizo su compañera. No es lo mismo instigar que inducir. Para términos penales.
En penal es un poco más específico el asunto. (129N) El gerente o responsable con poder de decisión sobre las publicaciones editoriales que autorice o disponga que se difunda pornografía. Ahí hay 2, autorizar o disponer. 3, o se publiciten. No hay más de 2. De 2, solo de 2. ¿No encontramos de 2? El uso simple en el 185. No, porque el hurto simple tiene una particularidad. No son 2 verbos rectores. No están en esa línea. 129 o el 129 o someter u obligar. Muy bien. 393. Ya. El funcionario que acepta o reciba relativo, promesa, porque ventaja penaliza para está bien. El 393 también, claro. Ya. Para la próxima igual van buscando, ¿ya? Pero ahorita búsquenme uno de 5, a ver. De 5. Otro. 5. De 5, a ver. 201. El 205. Tres tiene. Dañar, destruir o inutilizar. Casos de cosa, pero verbo es eso. 5. De 5. El 296. Promoción o favorecimiento al tráfico de ilícito de drogas. 296. Promueve. Ay, carajo. Favorece. Díctame tú, a ver. Promueve, favorece, facilita, fabrica y trafica. ¿Qué párrafo? Bueno, es lo que encuentro así. ¿Qué párrafo es? Está en todo lado. Porque yo solamente tengo promueve, favorece o facilita. Espérame 5 segundos. 314B. 314B. B de bueno. Suscriba, realice, inserte o hace insertar. 4. 5 te digo. ¿Cuál me decía, señorita? 107. ¿De 5 no pueden encontrar? Ya sé qué cosa voy a preguntar en el parcial. Entonces, esa es la primera parte. Fíjate que está como por la mitad. Está el que promueve, favorece, facilita el consumo. Espérame, 5 segunditos, dame 5 segunditos. El 171 solo son 2: tener acceso carnal o realizar otro acto análogo. No. ¿Cuál era el 5? El 296. 296. Sí, busca el libro. ¿Qué párrafo? En la primera parte dice 3 primeros y de ahí como por la mitad dice una sustancia mediante actos de fabricación o tráfico será reprimido con pena privativa. Ahí No, es que el mediante son las formas, no es el verbo. Es cómo lo hace, no qué hace. El verbo es qué haces, no cómo. Espérenme 5 segunditos. 220E. E de elefante. Fabrique, comercialice, distribuya, almacene, transporte, transfiera, ya te pasaste. 5 pedí. Al fondo. ¿Pero qué tipo de...? Asienta, depreda, explora, excava o remueve. Sí, por ejemplo, el 226 tiene 5, muy bien.
Asienta, depreda. 2. Explora, excava o remueve. 5. Son los 5. Al fondo me decías 176 D de duende. 176 con D de David. 176 con D. El que vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto con una menor de 14 años. Muy bien. El 176 D de duende también tiene 5. Vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía. Muy bien. ¿Alguien más tiene 5? ¿Nadie más? Perfecto. Vayan buscando para la próxima de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, ¿ya? Hasta lo que más puedan. El alumno que encuentre más, le regalamos un libro, ¿ya? Que puede tener un librito ahí. El que encuentre más, ¿no? Es 194, exactamente cuántos podemos. Ya pueden irse, los que han llegado tarde se acercan para tardanza. Aquí.